Que el Dios de paz les bendiga. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la vida, por la salud que nos concede, la gran oportunidad y el grande privilegio de poder ser llamado en su inmensa misericordia Hijo de Dios. Amados hermanos, quisiera en el nombre de Jesucristo poder compartir junto a cada uno de ustedes una pequeña reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, en las Sagradas Escrituras encontramos nosotros a uno de los 12 discípulos que Jesucristo tuvo, que fue conocido, amados hermanos, como Pedro. Amados hermanos en el Señor, Pedro era un hombre cual dice la Biblia que su profesión o su trabajo cual él tenía era de ser pescador. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Jesucristo llega al mar, a la orilla del mar, y sabe que nosotros podemos ver que Pedro venía llegando, amados hermanos, de una pesca donde no le había ido muy bien. Entonces nosotros podemos ver que otro discípulo que ya andaba con Jesús, llamado Juan, le dice a Pedro: hazle caso al maestro. Si él dice que salgamos otra vez, tenemos que salir. Pedro, un hombre muy llevado a sus propios pensamientos, muy llevado a la intención de su propio corazón, da su brazo a torcer y sale una vez más a pescar. Pero la diferencia es que ahora lo hacía con Cristo el Señor, donde antes había ido solo, no había pescado ningún pez, pero ahora con Cristo el Señor, dice la Biblia que habían cazado tantos peces que las redes se le rompían y empezaron a pedir ayuda a todos los que andaban a su alrededor para que viniesen a ayudarles. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Cristo habla con Pedro y le dice: yo quiero que no seas más pescador de peces, sino quiero que me sigas y quiero que seas pescador de hombres. Pedro, amados hermanos, empieza a cuestionarle a Jesús: ¿cómo yo voy a dejar mi familia? ¿Cómo yo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo yo voy a dejar tantas cosas para poder seguirte? Así como pasa en estos tiempos, amados hermanos en el Señor, donde muchos dicen dentro de sí: ¿cómo yo voy a seguir a Jesucristo? ¿Cómo yo voy a ser cristiano si tengo muchas amistades, si tengo muchos compromisos, si tengo tantas cosas que solucionar? Amados hermanos en el Señor, la palabra de Dios dice que Pedro accede a seguir a Jesucristo. Pedro tenía un carácter muy difícil. Pedro tenía un carácter muy complicado. Amados hermanos, nosotros podemos ver que Pedro empieza a seguir al Maestro. Empieza a andar por muchos lugares con el Maestro. Empieza a ver obras que el Maestro hace. Empieza a ver cojos caminar, ciegos ver, mudos hablar. Amados hermanos en el Señor,
Pero aun todas las cosas que Pedro veía del Maestro, aún él no se convencía dentro de sí. Así como también nos sucede a muchos de nosotros, viendo obras, viendo milagros, viendo sanidades, viendo grandes cosas que el Maestro hace y sigue haciendo, aún viendo, amados hermanos, no queremos muchas veces creer y no queremos muchas veces acceder a la voluntad poderosa de Dios. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? En una cierta oportunidad, Cristo tenía que pasar por Judea a predicar. Amados hermanos en el Señor, Pedro le dice al Maestro, pero no te das cuenta que allá te van a matar, no te das cuenta que allá te van a destruir. Amados hermanos en el Señor, las Sagradas Escrituras dicen que Cristo queda mirando a Pedro y le dice, apártate de aquí, Satanás. No reprende a Pedro, reprende al demonio que estaba utilizando a Pedro. ¿Y por qué llevo este tipo de reflexión, amados hermanos? Porque muchas veces dentro de la iglesia, dentro de la congregación, muchas veces también hay personas que se dejan seducir por Satanás. También hay personas que se dejan manipular por el mismo enemigo, no para alentar, no para que la gente avance, sino para destruir la obra de Dios. Amados hermanos en el Señor, ¿por qué? Porque hay muchas personas que les gusta destruir el buen testimonio de los demás, como si su testimonio tuviera mucho de bueno que hablar. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? La Biblia dice, amados, que Jesucristo el Señor le había dicho muchas veces a sus discípulos, yo voy a tener que morir, me van a crucificar, me van a juzgar, me van a vituperar. Amados hermanos en el Señor, salta el hombre impetuoso llamado Pedro y le dice, Señor, si fuese necesario hasta la muerte, yo iré contigo. Mire las palabras de promesa, de compromiso que le hace Pedro a Jesucristo. Si fuese necesario hasta la muerte, yo iré contigo. Amados hermanos en el Señor, las Sagradas Escrituras nos hablan y nos dicen que Cristo, amados hermanos, fue vendido por Judas y cuando fue llevado para ser crucificado, amados hermanos, Pedro se escondía en medio de la multitud. Pedro se escondía en medio de todos aquellos que andaban con Cristo o mirando lo que iba a pasar con Cristo. Entonces, amados hermanos en el Señor, Cristo también le había entregado una gran profecía a Pedro. Antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado.
Mire, amados hermanos en el Señor, había una mujer cual reconoce a Pedro que había sido discípulo de Jesucristo y le dice: tú también andabas con él. Pedro lo empieza a negar: yo no le conozco, yo no he andado con él, yo ni siquiera sé quién es Jesucristo. Otra mujer le dice: sí, si tu forma de hablar se conoce que tú eres uno de ellos. Amados hermanos del Señor, lo mismo también nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántas veces hemos negado al Maestro? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Es que yo no voy a ninguna iglesia. Es que yo no conozco la palabra. Es que yo hace tiempo que no sé quién es el Señor. Aun con nuestras propias malas acciones, nuestras propias malas conductas, nuestra propia mala forma de ser, muchas veces también hemos negado al Señor. Estando dentro de la iglesia, hemos negado al Señor. Estando en sus caminos, hemos negado también al Señor. Amados hermanos en el Señor, dice la Biblia que también llega el momento cuando Judas besa al Maestro y vienen a buscar a Jesucristo para llevarlo preso, amados hermanos. Dice la Biblia que Pedro saca la espada del soldado, le corta la oreja. Amados hermanos, Pedro le corta la oreja al soldado y viene Jesucristo y le dice: Pedro, eso no es así. Eso no es así. Jesucristo toma la oreja del soldado y se produce un milagro, una sanidad, donde Jesucristo pega la oreja del soldado. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. ¿Cuántas veces nosotros también hemos actuado igual que el discípulo Pedro? Amados hermanos en el Señor, creemos a veces que con más hablar tenemos la razón. Creemos a veces que con más decir más palabras tenemos la razón. Amados hermanos, cuando la Escritura nos dice que nuestras palabras deben de ser pocas, porque a veces cuando estamos enojados, cuando estamos airados, cuando estamos molestos, amados hermanos en el Señor, como dice la palabra de Dios, que mientras más hablamos, más pecamos. Que mientras más hablamos, más dañamos y más ofendemos. Por eso que la palabra de Dios dice que debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar. En otras palabras, amados hermanos en el Señor, usted deje que Dios lo defienda. Usted deje que Dios pelee por usted. Usted deje que Dios luche su causa. Y aunque muchas veces parezcamos tontos, aunque muchas veces parezcamos, amado hermano,
como que todo se cierra a nuestro alrededor. Déjeme decirle que Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Y en el momento preciso, justo, usted verá la gloria de Dios reflejada en su vida. Que aunque muchos quieran apuntarlos con el dedo, aunque muchos quieran decirle que usted no tiene la razón, aunque muchos quieran decirle de que usted posiblemente no va a llegar al reino de los cielos, deje que hablen, deje que cuestionen, deje que critiquen. Al final del camino veremos la gloria de Dios reflejada en cada una de nuestras vidas y podremos nosotros decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Sabe, amados hermanos en el Señor, Pedro le dice al Señor: aunque todos te dejaran, yo no te dejaré. Dice la palabra que al momento canta el gallo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿era un gallo real? No, amados hermanos, porque en aquellos tiempos no se permitían tener gallos en el pueblo. ¿Por qué? Porque el gallo era un simbolismo pagano en aquellos tiempos. Entonces, ¿cuál era el canto del gallo? El canto del gallo era un hombre que se ganaba en una garita a tocar una trompeta. Ya esa trompeta se le denominaba el canto del gallo. Entonces, cuando aquel canto se produce, Pedro empieza a negar a Jesucristo. Ahora yo le digo a usted, amados hermanos, ¿cuántas veces a nosotros mismos nos sigue cantando el gallo en nuestra vida? ¿Qué es lo que es eso? Me podrá decir a usted. Nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia que a través del Espíritu Santo Dios nos hace sentir cuando hacemos las cosas bien o cuando hacemos las cosas mal, cuando hacemos las cosas de forma positiva o cuando hacemos las cosas de forma negativa, cuando hacemos las cosas para hacernos vistos por los hombres o cuando hacemos las cosas para agradar a Dios. Muchas veces el canto del gallo, nuestra propia conciencia, nos hace entender cuando hacemos las cosas bien. ¿Y cómo saber cuando hacemos las cosas bien? Cuando usted va a un culto de adoración, de alabanza, sale contento, feliz, alegre, porque usted sabe en su corazón que usted ha alabado a Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. Pero cuando no es así, tal como usted entra a ese culto, sale de la misma forma o aún peor, porque usted sabe que no ha hecho lo bien delante de Dios. Amados hermanos en el Señor, Jesucristo ya había muerto. Al tercer día nuestro Señor resucita. Mire, amados hermanos, Pedro, el apóstol de Jesucristo, dice la Biblia que estaba remendando unas redes. ¿Por qué? Porque después que Cristo había muerto, Pedro había vuelto al mismo lugar de donde Cristo lo había sacado. Había vuelto al mismo lugar
de donde Cristo lo había rescatado. ¿Y cuántos cristianos hoy día están en la misma situación? Han visto la gloria de Dios, han visto el poder de Dios, han visto la misericordia de Dios palpadas en sus vidas, pero hoy día se han alejado de los caminos de Dios. Hoy día están en los deleites mundanales. Hoy día están disfrutando en Egipto, amados hermanos, cosas que a Dios no le agradan. Y han perdido la esencia espiritual, divina y poderosa de Dios en su vida. Pero déjeme decirle una cosa. Dios te espera con los brazos abiertos para que tú vengas a Él, reconozca tus pecados, porque el Dios que yo alabo, el Dios que yo bendigo, es un Dios amplio en perdonar, es un Dios amplio en oportunidades. Por eso que Él dice, venid a mí, todos los cansados y trabajados. ¿Cansado de qué? De pecar, de fallar, de errar, de cometer errores. Personas cansadas de aquello. Venga usted a Cristo el Señor. En una cierta oportunidad escuchaba una predicación de un siervo que decía, cuando te aburras de drogarte, ven a Cristo. Cuando te dejes, te aburras de pecar, ven a Jesucristo. Cuando te aburras de los deleites del mundo, ven a Jesucristo, porque Él es el único que te mostrará el camino por donde usted debe de andar. Por eso, amados hermanos, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el único medio que nosotros podemos llegar a Dios es a través de Jesucristo. Por eso hoy día le invitamos a Él. En la situación que estés, no importa, ven a Cristo y Él te va a ayudar. Él te va a sostener. Él va a dar una importancia que su vida tiene. Porque dice la Biblia que nuestra vida vale más que todos los tesoros de este mundo. Amados en el Señor, Pedro había vuelto a remendar redes. Cristo aparece al lado de Pedro en la embarcación y le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me amas más que todo esto? Pedro le dice, sí, Señor, sí te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que todo esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Viene la 3ª vez y le pregunta, Pedro, ¿me amas más que todo esto? Pedro recién se da cuenta lo que Cristo le estaba preguntando y le dice, Señor, si te amo, tú lo conoces todo, Señor, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Cristo le decía a Pedro, ¿dónde está el llamado que yo te he hecho? ¿Dónde está el ministerio que he puesto en tu mano? Es lo mismo que hoy día Dios nos pregunta a nosotros. ¿Dónde estás hoy día como hijo de Dios? Posiblemente usted puede decir, para mí no hay esperanza. En Cristo sí hay esperanza. Es que en mí no hay solución. Cristo sí tiene la solución. Es que en mí ya no hay
aquella fuerza. La Biblia dice que Él da fuerza, amados hermanos, como el águila, a favor de cada uno de nosotros, donde los jóvenes flaquean y caen. Pero Jehová dice que da las fuerzas. El Señor nos pueda bendecir. Amados hermanos en el Señor, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay fuerza, hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Mire, Pedro había cometido muchos errores, muchas faltas. Cristo siempre lo perdonó. Y si lo hizo con Pedro, también lo puede hacer con usted. Mire, amados hermanos, qué grande es esto. Pedro llegó a ser uno de los discípulos, uno de los apóstoles más grandes que hubo en el Nuevo Testamento, donde en su primer mensaje, en su primer discurso, fueron, amados hermanos en el Señor, salvadas 5,000 personas. En su segundo discurso fueron salvadas 3,000 personas. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Mire qué grande es lo que voy a decir. La Biblia dice que aún hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ahora yo le pregunto a usted que lleva años en la iglesia, 30, 40, 50 años, no sé cuánto tiempo usted lleva. ¿Cuánta gente ha llegado a los caminos de Dios por su buen testimonio, por su buena conducta, por su santidad, por su entrega? ¿Cuántos han llegado por usted al Evangelio de Cristo? ¿Por qué? Porque Pedro, la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. ¿Qué es lo que es la sombra espiritualmente? El testimonio, la buena actitud, la buena conducta, el buen ejemplo, la buena disposición, la santidad. Es, amados hermanos, lo que yo y usted debemos de guardar. Justo nunca vamos a ser, perfecto nunca vamos a ser, porque mientras estemos en esta tierra pecaminosa, pecados siempre van a haber en nosotros. Pero Cristo, dice la Biblia, que día tras día va perfeccionando nuestra vida para que un día nos presentemos delante del Padre. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amados hermanos del Señor, una gran reflexión para nuestra vida. No te he venido a condenar con esta palabra, te he venido a decir que en Cristo sí hay esperanza. En Cristo sí hay solución. Y en Cristo, amados hermanos, todas las cosas están disponibles para aquel que quiera servirle, adorarle y que tenga la mirada puesta en las cosas del reino. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Le animo en el nombre de Jesucristo. Póngase de pies, tal cual como lo hizo el Hijo pródigo. Me levantaré, iré donde mi Padre, y le diré: pecado contra el cielo, contra ti. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Un buen acto de una persona de ponerse de pies, reconocer sus faltas, reconocer sus pecados, es una vista clara que es alguien apto para el reino de los cielos. Bienaventurado es el varón que reconoce su mal, que reconoce su pecado, porque al altivo Dios lo mira de lejos. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Le aliento y le deseo las más grandes bendiciones de Dios
para su vida, para su ser, para todos los que le rodean, sean bendecidos. En el nombre de Jesús son mis más sinceros deseos para usted.